Buenas tardes, alumnos de la Maestría en Constitucional y Amparo de la Universidad del Centro del Bajío del primer semestre de la materia de Derecho Constitucional en general. Por este medio vamos a charlar, vamos a platicar ahora acerca de un tema de suma importancia dentro del derecho constitucional. Me refiero a la supremacía constitucional, a ese principio fundamental que se encuentra establecido en la primera parte del artículo 133 de nuestro Pacto Federal. El principio de supremacía descansa en la idea de que por representar la Constitución, la unidad del sistema normativo está situada en el pináculo de este, contiene las normas primarias que deben regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados. Si reflexionamos, la Constitución, desde el punto de vista formal, la supremacía se explica en función de que la ley suprema es creada por un órgano específico. ¿Cuál es ese órgano específico que crea la Constitución? Ya lo hemos platicado, ya lo hemos comentado en sesiones anteriores. Me refiero a ese poder constituyente, al poder que crea la propia Constitución. Ese poder que se crea es profeso y que una vez que crea la Constitución, ese documento tan importante llamado Constitución tiende a disolverse. De ahí que la supremacía se explique en función de que la ley suprema es creada por un órgano específico, en tanto que la legislación ordinaria deriva de los órganos creados por la Constitución, es decir, en tanto que la Constitución es creada por el poder constituyente, las leyes o la legislación ordinaria es creada por el poder constituido ya por la propia Constitución. Es más, esta última queda sujeta a un procedimiento especial de reformas más riguroso que la de la legislación ordinaria. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que para que podamos reformar alguna disposición constitucional, a diferencia de cuando reformamos alguna disposición de alguna ley ordinaria, para ello necesitamos que el constituyente permanente sea quien reforme la Constitución, es decir, es el único órgano facultado para reformar nuestra Constitución, el constituyente permanente, que sabemos que se conforma tanto por la Cámara de Diputados a nivel federal como por la Cámara de Senadores, al igual que con todas las legislaturas de las entidades federativas. Todos ellos en conjunto forman lo que se conoce como poder constituido y que sirve para que nos reforme la Constitución. En tanto que las leyes ordinarias son reformadas, ¿sí?, no por un poder constituido, sino más bien son reformadas por las legislaturas, ya sea a nivel federal o ya sea a nivel local de las entidades federativas. Es más, esta última queda sujeta a un procedimiento especial, ¿sí? Desde este punto de vista, además de la razón lógico-material antes enunciada, la supremacía constitucional se fundamenta en un poder constituyente que en última instancia da origen a los órganos creadores y aplicadores de la ley y en la fuerza legal aumentada de la Constitución de la que carece la legislación ordinaria. Si la legislación ordinaria pudiera contravenir la Constitución, el órgano constituido iría más allá de lo que le fijó su creador y podría derogarla en cualquier momento, sustituyendo al pueblo como ente soberano y negando el Estado de Derecho. El principio
de supremacía constitucional establece al menos dos escalones jerárquicos en el orden jurídico de cualquier Estado. El primero es la normatividad constitucional y el segundo es la normatividad infraconstitucional subordinada a la primera, es decir, está por abajo del mandato constitucional. El principio de supremacía constitucional es casi siempre formulado de manera expresa por el mismo texto constitucional. El aludido principio se consagra de manera expresa en el artículo, lo comentamos, 133 de nuestra ley fundamental y que textualmente dispone: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Como vemos, en esta primera parte del artículo 133 descansa ese principio tan importante en nuestro ordenamiento jurídico, que es el principio de supremacía constitucional. Pero si leemos e interpretamos la literalidad del dispositivo en comento, nos vamos a dar cuenta que no es nada más la Constitución la única ley suprema de toda la Unión, sino que también encontramos no nada más a la Constitución, sino a las leyes del Congreso de la Unión que emanan de la propia Constitución y a todos los tratados internacionales. Ya aquí estamos hablando de un bloque de regularidad constitucional. Constitución, leyes del Congreso de la Unión y tratados internacionales. Estos tres ordenamientos jurídicos forman uno solo, llamado supremacía constitucional. Igualmente, en el artículo 133 de la Constitución, en su segunda parte, consagra otro principio fundamental, lo que conocemos nosotros como control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, toda vez que reza de la siguiente manera. Dice: los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en la Constitución o leyes de los estados. De aquí se desprende lo que se conoce pues como control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros interpretamos lo que el constituyente estableció, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que señala puntualmente que todos los jueces de los estados, ¿sí?, se arreglarán a la propia Constitución, leyes o tratados, aun y cuando vaya en contra de la Constitución o leyes de los estados. Tienen obligación de aplicar la Constitución o los tratados cuando haya una disposición en contrario de una ley ordinaria que tengan ellos obligación de aplicar. De ahí pues el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad que establece esta disposición constitucional tan importante, ¿sí?, y que contempla tanto la supremacía constitucional como el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Vemos que de la lectura del precepto transcrito permite advertir con claridad que fue intención del constituyente establecer un conjunto de disposiciones de observancia general
que en la medida en que se encuentran apegadas a lo previsto en la Constitución General de la República, constituyen la ley suprema de toda la Unión. Sobre tales premisas, he de señalarles a ustedes que con anterioridad a la reforma, que sufrieron diversos artículos de nuestra Carta Magna o Pacto Federal y que fueron publicados los días 6 y 10 de junio del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el principio de supremacía constitucional en el sentido de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella forman parte de un ordenamiento jurídico superior de carácter nacional, el cual la Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales, entendiéndose por estas no las federales que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino las emitidas por el Congreso de la Unión con base en las cláusulas constitucionales que la obligan a dictarlas, de manera que una vez promulgadas y publicadas deben aplicarse por las autoridades federales, locales del Distrito Federal y municipales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estatuyó que la lectura del precepto citado permite advertir la intención del constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentran apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la Ley Suprema de la Unión. En este sentido, debemos entender que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional 133 no corresponden a las leyes federales, esto es, aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran el Estado mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el constituyente o el poder revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano, las cuales se traducen en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. ¿Qué nos dice a nosotros el artículo 124 de nuestra Constitución? El artículo 124 de la Constitución establece lo siguiente. Dice, las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. O sea, que primero habrá que analizar si esta Constitución le tiene reservadas ciertas atribuciones a los funcionarios federales, ¿sí?, para en consonancia poder definir si no las tiene reservadas a los funcionarios federales, corresponderán a las entidades federativas, es decir, a los estados. Además, esta ley no son emitidas de mutuo propio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen
en cláusulas constitucionales que obligan a a dictarlas de tal manera que una vez promulgadas y publicadas deberán ser aplicadas por las autoridades federales locales del Distrito Federal y municipales. Del mismo modo, nuestro más alto tribunal de la Nación determinó que a partir de la interpretación del artículo 133 constitucional, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquel se refiere corresponden no a las leyes federales, sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de supremacía constitucional implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella constituyen la ley suprema de la Unión. Esto es, conforman un orden jurídico superior de carácter nacional. Lo anterior es apoyado por el criterio del más alto tribunal de la Nación en la tesis siguiente: supremacía constitucional y ley suprema de la Unión, interpretación del artículo 133 constitucional. A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquel se refiere corresponden no a las leyes federales, sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de supremacía implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella constituyen la ley suprema de la Unión. Esto es, conforman un orden jurídico superior de carácter nacional, el cual la Constitución se ubica en la cúspide y debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales. Leyes generales, interpretación del artículo 133 es otra tesis. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen la ley suprema de toda la Unión. En este sentido, debemos entender que a las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellos respecto a las cuales el constituyente o el poder revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano, lo cual se traduciría en una excepción al principio establecido en el artículo 124 de la Constitución. Además, estas leyes no son emitidas de mutuo propio por el Congreso. Otro
criterio jurisprudencial lo tenemos en relación a este tema con el rubro de supremacía constitucional y orden jerárquico normativo, principios de interpretación del artículo 133 constitucional que los contiene. En el mencionado precepto constitucional no se consagran garantías individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanan, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras hechos por el presidente de la República, son con aprobación del Senado, constituyen la ley suprema de toda la Unión, debiendo los jueces de cada estado arreglarse a dichos ordenamientos a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en la Constitución o las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, los estados que constituyen la República son libres y soberanos. Dicha libertad y soberanía que tienen las entidades federativas conforme al artículo 40 de nuestro pacto federal se refieren a los asuntos concernientes a su régimen interior, no hacia el exterior, en tanto no se vulnere el pacto federal, porque deben permanecer en unión con la federación según los principios de la ley fundamental, por lo que deberán sujetarse su gobierno en el ejercicio de sus funciones a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por la legislatura de los estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, debe predominar las disposiciones del Código Supremo, es decir, de la propia Constitución General de la República, y no las de las leyes ordinarias. A esto se le conoce como control difuso de constitucionalidad, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales. Facultad de control constitucional que les permite desconocer las leyes emanadas del Congreso local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. Bien, esto es la primera parte de lo que es el tema de la supremacía constitucional. Si tienen alguna duda, algún comentario en relación con este tópico, mucho les agradecería me lo hicieran saber por este mismo medio para posteriormente yo contestarles. Igualmente les voy a dejar, ¿sí?, de tarea algunos trabajos en relación con este tema para que lo desarrollemos, ¿sí? Van a ser algunas preguntas que les voy a hacer. Bueno, de antemano les agradezco y seguimos viéndonos. Muchas gracias.